Capítulo 111. El interrogatorio de Kaito dejó a Kakashi sin palabras, porque no importaba cómo lo mirara o pensara, solo había una respuesta. Realmente no podía enfrentarlos, realmente no tenía forma de enfrentarlos. El asunto de su padre evidentemente no era sencillo, sobre todo porque no se trataba de un caso aislado. Las experiencias de los Uchiha y Naruto fueron notablemente similares a las circunstancias de su padre, simplemente no podía ignorar todo esto. Y las experiencias de Naruto le causaron un inmenso dolor en el corazón. ¿Cuántas veces se había preguntado por qué Naruto era tratado tan mal, cuando su propio maestro ya lo había dado todo por Konoha? Pero no se atrevió a responder a las palabras de Kaito, no se atrevió a seguir la línea de pensamiento de Kaito, porque sabía que Kaito estaba tratando de sembrar discordia entre él y el tercer Hokage. ¿Y si lo supiera? La realidad era que todo Konoha estaba marginando a Naruto. A quienes conocían la verdad también se les prohibía contárselo a Naruto, y no se les permitía interactuar casualmente con él. La única persona que podía contactar con Naruto era el propio tercer Hokage. Quizás haya otras razones, Kakashi murmuró en silencio en su mente, pero lamentablemente, la sospecha es un parásito aterrador. Una vez que entra en tu mente, sin evidencia decisiva, solo crecerá indefinidamente, y el propio Kakashi tenía dudas, y ahora es aún más incapaz de dejarlas ir. Kaito naturalmente notó su lucha interna, y esto también logró su propósito, por lo que no lo presionó más. Los estímulos que Kakashi recibió hoy fueron suficientes. Cualquier otro estímulo parecería demasiado deliberado. Era mejor dejar que Kakashi pensara en algunas cosas. Pero Kaito siempre fue una persona cautelosa, agregó otra oración antes de liberar a Kakashi del espacio ilusorio. Debo decirte que muchas cosas están relacionadas con Danzo, pero ahora está muerto y muchas cosas quedarán encubiertas. Pero encubrir no significa que no queden rastros. Por ejemplo, descubrí rastros de la experimentación humana de Danzo, pero el Hokage los ocultó por completo. No pienso intervenir más, ya que no me beneficia, y además el Hokage me ha dado suficientes beneficios para mantenerme en silencio. ¿Pero por qué no piensas en por qué haría esto? ¿Y como Anbu, no quieres investigar a fondo? Para tu padre, para tu maestro. Estas palabras fueron un cuchillo en el corazón, y Kaito se liberó limpiamente del asunto, dejándole todo el equipaje a Kakashi. Después de decir estas palabras, Kaito se fue sin pausa. En cuanto a si Kakashi le contaría a Hiruzen Sarutobi sobre los asuntos de hoy, Kaito no lo sabía, pero tampoco le importaba. Su relación con Hiruzen Sarutobi ya era como era, ambos sabían que habría conflictos en el futuro, pero revelar esto no necesariamente desencadenaría un conflicto inmediato. Además, considerando el propio punto de vista emocional de Kakashi y el futuro asunto de detener a Obito, había una gran probabilidad de que no dijera nada. ¿Podría una barrera erigida por 3 Genin detener a Kakashi? Para él, con el Sharingan, ver a través de la construcción de la barrera y posteriormente romperla no fue tarea difícil. Parecía que Sasuke había hecho algo similar al tratar con ese tipo llamado Itachi, y Obito incluso había roto violentamente las barreras. Así que, si habla o no, no me afectará mucho. Si no lo hace, sería una gran ganancia para mí. Kaito naturalmente estaba bastante satisfecho con este resultado, y estaba completamente seguro de una cosa. Su Mangekyo se había fortalecido. En la etapa final, Kaito usó Genjutsu, y para asegurar que su ilusión tuviera el mayor efecto posible y que Kakashi no se liberara fácilmente, empleó deliberadamente el poder del camino inverso. El resultado fue que Kakashi quedó atrapado en su interior. Aunque Kaito no sabía cuántas veces había usado esta combinación de jutsus, podía sentir que el consumo de esta vez fue absolutamente el más bajo. Semejante crecimiento era realmente motivo de celebración para él. Pero aunque Kaito estaba contento, su atención no se centraba únicamente en esto. Una semana después del asunto con Kakashi, el primer borrador del plan de reforma del clan estaba listo. Kaito se sentó en el santuario con los 4 miembros de alto rango, hojeando incesantemente el borrador que tenía en la mano, mientras su mente comenzaba naturalmente a reflexionar y planificar. 4. El borrador inicial del plan de reforma del clan era bastante similar a lo que había discutido con Uchiha Ise y Uchiha Takechi. Además, ambos aportaron bastante contenido basado en sus propios conocimientos y experiencia. En general, la relevancia teórica del borrador fue bastante buena. Pero como viajero en el tiempo que sabía que la verdad surge de la práctica, Kaito pensó que sería mejor implementarlo y ver. El contenido consistía esencialmente en conceptos filosóficos fundamentales de su vida pasada.
No eran difíciles, pero podían tener un propósito esclarecedor, lo cual fue suficiente para Kaito. Sin embargo, sentía que el sistema de recompensas del clan era deficiente. Quizás no había hablado lo suficiente al respecto, o tal vez la presión financiera del clan era muy alta. El aspecto educativo está bastante bien. Cuando llegue el momento de las explicaciones y los cursos, contaré con vosotros. Por supuesto, también pasaré por aquí de vez en cuando. Tras reflexionar, Kaito sintió que debía expresarlo. Pero aún así quería aclararlo con Uchiha Ise y Uchiha Takechi. No hay problema, líder del clan. Los dos ancianos, Uchiha Ise y Uchiha Takechi, asintieron. El inicio de la reforma, naturalmente, requirió mucho trabajo práctico de su parte, lo cual no fue una sorpresa. Después de confirmar este asunto, Kaito finalmente expresó los pensamientos que tenía en mente. Sin embargo, hay algunas cosas que debo mencionar. Siento que el sistema de recompensas del clan presenta deficiencias en algunas áreas. El desarrollo del clan necesita mejorarse en varios aspectos. Y lo único que puede mejorar es la gente. Por lo tanto, creo que deberíamos animar a los miembros de nuestro clan a tener más hijos. Solo con una población suficiente podremos seleccionar el talento necesario. Además, si los talentos seleccionados hacen contribuciones significativas al clan, ¿crees que las recompensas solo de ninjutsu y dinero serían suficientes? ¿Y entre todos vosotros, no os consideraban alguna vez ninjas prodigiosos? Las palabras de Kaito dejaron a los cuatro presentes algo estupefactos, pero tuvieron que admitir que efectivamente alguna vez fueron los ninjas genios de su tiempo. ¿Y qué necesitan los ninjas genios? Además de cosas que aumenten su poder, ¿qué más necesitan? Después de reflexionar, sintieron que tal vez lo único que quedaba era el honor. Al ver sus reacciones, Kaito no pudo evitar continuar hablando con una sonrisa. Además, como dije, el desarrollo del clan lo abarca todo y hay muchas áreas en las que uno puede contribuir. Por ejemplo, poder ganar más dinero para el clan también es una forma de aumentar nuestra fuerza. También hay quienes pueden brindar mayor asistencia en la gobernanza del clan, o quienes pueden tener o criar más descendientes para el clan. ¿No es este un aspecto? Nuestra visión no debe limitarse. Debemos sacar a relucir el valor de cada persona. Esa es la clave. Entre estas personas, probablemente habrá quienes ocupen un lugar bajo en la jerarquía ninja, e incluso quienes no pueden ingresar a esta jerarquía en absoluto. ¿Alguna vez has considerado seriamente qué deberíamos ofrecerles? Kaito siempre había sabido que en este mundo algo distorsionado de los ninjas, muchas personas talentosas luchan simplemente porque no son ninjas. Sin embargo, el talento siempre brillará, incluso si no son parte del rango ninja, pueden desempeñar un papel inimaginable. Ya sea en el ámbito económico, gerencial o incluso científico, quizás su desempeño sea aún mejor. Los ninjas necesitan entrenar continuamente para mantener su fuerza. Si descuidan su entrenamiento, es casi inevitable que decaigan. Realmente les cuesta concentrar su energía en un campo específico. Orochimaru y el segundo Hokage son las excepciones. Pero estas personas son diferentes. Como no tienen mucho talento ninja, pueden centrarse en áreas donde se desempeñan mejor y son más aptas. Los logros obtenidos de esta manera ciertamente no serán inferiores, y los logros en todos los aspectos son lo que Kaito necesita. Esto sí que es un problema, respondió Uchiha Ise pensativo tras una larga pausa, asintiendo con seriedad. Entonces, líder del clan, ¿cómo cree que deberíamos proceder? Creo que para aquellos actos para la vida de ninja, podemos brindar más ayuda. Kaito se acarició la barbilla, hablando a un ritmo pausado. Por ejemplo, podríamos pedirle a Shisui, a Fugaku o a mí que los instruyamos personalmente. Al fin y al cabo, los tres somos usuarios de Mangekyou. Creo que esto podría ser beneficioso para ellos. O podríamos tener a los tres Jonin portadores del Sharingan de Tomoe del clan para que los lideren y los instruyan, en función de su nivel de contribución y su talento innato. Para aquellos que no tienen talentos ninja, para incentivar sus contribuciones en otras áreas, podríamos dejarlos servir en el departamento de guardia. Después de todo, la reforma del departamento de guardia está en curso y muchas áreas necesitan talento. Sin embargo, la importancia de servir en el departamento de guardia podría aún ser insuficiente. Podemos establecer un nuevo rol, un rol que les pueda dar honor, respeto de todo el clan e incluso la oportunidad de participar en las reuniones del clan. Naturalmente, también se puede incluir a quienes tengan talento ninja. ¿Qué opinan? ¿Establecer un nuevo rol, y podrán participar en las reuniones del clan? La sugerencia de Kaito dejó a los cuatro presentes absortos en sus pensamientos.
Sinceramente, esta propuesta era muy buena. Pero esta propuesta también implicaba una cuestión: la distribución del poder. Después de todo, el clan se sumió en el caos, con diferentes facciones discutiendo. Les preocupaba que esta gente acabara formando otra facción, lo que podría causar problemas. Estoy de acuerdo con esta propuesta, intervino Uchiha Fugaku. Pero creo que el establecimiento del rol debería ser estrictamente limitado, de lo contrario, entiendo lo que dices, así que tengo una idea, sonrió Kaito, plenamente consciente de que algunas cosas se pueden cambiar, pero otras no se pueden ajustar imprudentemente. Después de todo, en un mundo con habilidades sobrenaturales, las acciones imprudentes solo generarían resentimiento general. El poder de los ninjas era incuestionable. Dentro del clan, además de los ancianos, el líder del clan y el líder adjunto, todos los demás pueden tener un papel unificado, el de consejero. Las responsabilidades del consejero son las que su nombre indica. Puede participar en las reuniones del clan y debatir y revisar nuestras propuestas. También podrían ayudarnos a complementar y perfeccionar diversas medidas que proponemos. Además, su estatus dentro del clan también debe ser elevado. Tendrían mayores ingresos y más apoyo. Si carecen de habilidades ninja, asignaríamos algunos ninjas para protegerlos. Que sientan la atención del clan, que tengan voz y voto dentro del clan, que sientan el honor del clan. ¿Qué opinas de esto? Capítulo 112. El sistema de concejales propuesto por Kaito, después de explicar claramente los poderes y obligaciones de este nuevo rol, fue aprobado sin ninguna dificultad. Reflexionando, tener voz y el honor del clan son realmente muy importantes para aquellos que carecen de talento ninja. Especialmente porque los recursos en el campo de los ninjas tienen poco atractivo para ellos, estas cosas se vuelven aún más preciadas. Además, el número de consejeros inevitablemente no será demasiado grande, ya que para convertirse en consejero uno primero debe hacer una contribución sustancial al clan. Y la magnitud de esta contribución está enteramente en manos de Kaito y sus asociados. No es solo cuestión de su palabra. Con la incorporación de este proyecto, la reforma a nivel de clan se ha perfeccionado esencialmente. Y la reforma del departamento de guardia, con la participación de Kaito, ya se había completado. Por lo tanto, Kaito no dejó que este asunto se prolongara, sino que los liberó a todos sin contemplaciones, garantizando que todos los miembros del clan pudieran verlos. ¿Qué es esto? Una mañana temprano, cuando los miembros del clan fueron despertados uno por los guardias del clan y se les pidió que fueran al santuario del clan, se sorprendieron al descubrir que algo parecía estar mal. Porque sin importar el género, la edad, si eran ninjas, si tenían activado el Sharingan, todos los miembros de su clan se habían reunido. La última vez que esto sucedió fue durante el festival del clan, cuando el clan instaló silenciosamente a un joven líder. Honestamente, el impacto de cambiar a un líder de clan joven fue considerable, y todos tenían muchas preguntas sobre por qué tenía que hacerse de esta manera. Sin embargo, los acontecimientos posteriores respondieron directamente a todas sus preguntas. La forma en que este joven líder de clan manejó la crisis del clan los impresionó profundamente. Especialmente cuando más tarde escucharon que este nuevo líder del clan, en cooperación con Shizuya y el anterior líder del clan, había derrotado a Danzo y protegido al clan, lo que agitó aún más su sangre. Por lo tanto, tenían mucha curiosidad por saber qué haría este nuevo líder del clan. Cuando miraron, todos quedaron asombrados. La educación del clan se extenderá a todos, incluidos los adultos, y habrá incluso una evaluación. Sí, tenemos que aprender estas cosas incluso aunque seamos adultos. ¿Será por las acciones de ese tipo expulsado que el líder de nuestro clan y los demás desconfiaron de nosotros? Ese maldito bastardo, debería ser devorado por perros feroces y lobos salvajes, realmente insultó nuestra línea de sangre Uchiha. Muchos miembros adultos del clan se sintieron abrumados al ver esto. Tener que volver a aprender cosas como adultos no era una buena noticia para ellos. Especialmente el establecimiento del sistema de evaluación, que involuntariamente les hizo recordar su juventud. Se convirtieran en ninjas o no, ahora todos lloraban de dolor. Sin embargo, no culparon a Kaito y los demás por crear esta situación, ya que incluso el hijo del ex líder del clan había traicionado al clan. ¿No es esta la misma lógica que por qué se revelaría el Hokage? Es natural que compartan algunas dificultades. Sin embargo, a medida que continuaban leyendo, todos se emocionaron. ¿Pueden todos los niños recibir educación de clan, educación de élite, independientemente de su potencial, independientemente de si pueden activar el Sharingan? ¿Esto realmente tiene sentido?
Cállate, al menos nuestros hijos tienen una oportunidad ahora, ¿no? Exactamente, y también dice que, independientemente de su talento, el clan animará a todos a desarrollar sus intereses y habilidades, contribuyendo al clan en todas las áreas. ¿Vieron? Quienes pueden hacer contribuciones al clan, como en finanzas y administración, pueden incluso convertirse en consejeros si destacan. El contenido que siguió realmente encendió las emociones de todos. Nunca habían oído hablar del puesto de concejal antes, pero con solo mirar el papel de concejal, nadie se sintió tentado. 4. Ser parte de la reunión del clan se considera uno de los más altos honores en el clan Uchiha, ya que aquellos que pueden ingresar a la reunión del clan son las élites del clan. Pero también habían escuchado que incluso las élites que entraban a la reunión del clan tenían pocas oportunidades de participar en muchos asuntos y solo tenían la opción de apoyar u oponerse. Pero ahora con el consejero es diferente. No solo pueden asistir a la reunión del clan y decidir si apoyan o no, sino que también pueden opinar y comentar diversas opiniones. Incluso después de que la opinión se convierta en resolución, pueden participar en revisiones, agregando y perfeccionando algunos contenidos. Semejante poder es algo que ni siquiera pueden imaginar. Este nuevo líder de clan les da voz y les permite participar en la gestión. Aunque lo saben, convertirse en concejal no es un asunto sencillo, ya que requiere hacer una contribución sustancial al clan. Pero al menos esto les da una oportunidad de entrar en los rangos superiores del clan. Una oportunidad para que aquellos con talento ninja se desarrollen mejor, incluso una oportunidad de recibir instrucción personal del líder del clan y otros. Una oportunidad para que brillen aquellos que no tienen talento ninja. Este asunto hizo que a todos les sirviera la sangre, realmente no habían pensado en una oportunidad así. Ahora, están realmente agradecidos con estos nuevos líderes del clan, a pesar de que todos fueron incluidos en la política educativa. Pero comparado con el nuevo sistema de recompensas del clan, ¿qué es eso? Solo por lo de tener más hijos, parece que las noches van a estar un poco más ocupadas. 9. La atmósfera de todo el clan era muy activa, muchas personas simplemente corrieron a casa a buscar papel y bolígrafo, y luego regresaron corriendo para registrar estos contenidos. En cuanto a los materiales de aprendizaje, de acuerdo a la información anterior, estos serán enviados a todos en la tarde. Y las personas encargadas de enseñarles son los 2 ancianos, lo cual es un honor en sí mismo. Para los miembros comunes del clan, estos 2 ancianos eran extraños, en circunstancias normales rara vez se encontraban con individuos de tan alto rango. La idea de que estos ancianos les enseñaran era simplemente inimaginable. Sin embargo, los miembros de élite del clan podían percibir la gravedad que el clan le daba a este asunto. Especialmente desde que los 2 ancianos se habían reconciliado y apoyado colectivamente al actual líder del clan, sus relaciones habían mejorado y estaban muy ansiosos por recibir las lecciones de los 2 ancianos. Parece que se avecina una gran reforma en el clan. Muchos miembros del clan pensaron en silencio, sin importar si tenían misiones próximas, comenzaron a pensar en cómo prepararse para mantenerse al día con las próximas reformas. Sin embargo, cuando los que pertenecían al departamento de seguridad corrieron a su departamento dispuestos a trabajar, quedaron estupefactos una vez más. Porque descubrieron que no solo el clan había experimentado una reforma, sino que su departamento de seguridad también había experimentado cambios significativos. Sin mencionar los deberes recién delineados de cada departamento, que fueron suficientes para darles un dolor de cabeza, el código de conducta dentro de cada departamento por sí solo los llevó al borde del abismo. De repente, se preguntaron, ¿por qué me uní al departamento de seguridad? ¿Por qué sus tareas de aprendizaje eran demasiado pesadas? Primero, había cosas que aprender dentro del clan, ahora el departamento de seguridad también tenía tareas de aprendizaje, y tuvieron que adaptarse a su trabajo. Esto los abrumaba enormemente. Especialmente cuando vieron las pautas de acción del nuevo enfoque del departamento de seguridad, quedaron aún más atónitos. ¿Qué diablos es esto? Los miembros del clan Uchiha están todos orgullosos, de eso no hay duda, pero este manual de reforma pareció reprimir enormemente su orgullo. El contenido del manual les exigía seguir estrictamente las leyes y regulaciones de Konoha, lo cual era indiscutible. El clan Uchiha puede tener algunos problemas, pero como ninjas, todavía tenían sus principios y sus misiones generalmente estaban justificadas. Aunque a veces parecían insensibles, en realidad no había ningún problema de procedimiento. Pero ahora, no solo tuvieron que hacer esto, sino que después de hacerlo, tuvieron que explicar a los individuos detenidos. ¿Por qué los estamos arrestando? ¿Cuál es la situación?
Si los arrestan, sin duda significa que violaron las reglas. ¿Para qué darles tantas explicaciones a estos alborotadores? ¿Y por qué dejar que ellos expliquen? ¿Estos tipos no saben por qué los arrestaron? Aparte de eso, a veces tenían que hacer arrestos dependiendo de la situación, por ejemplo en ciertas circunstancias especiales podían ser indulgentes. ¿Cuál es el razonamiento aquí? ¿Por qué tienen que hacer esto? ¿Y lo de la prisión, qué problema hay con juntar a un montón de criminales? De todas formas, todos son escoria. ¿Por qué es necesario separar a esas personas? Afortunadamente, Kaito no tenía idea de lo que estaban pensando, o de lo contrario podría haberse enfurecido hasta la muerte. Sin mencionar lo detestable que era su actitud, solo la idea de juntar criminales era suficiente para irritar a Kaito. ¿Era esto una prisión o una oportunidad para que los criminales tuvieran una epifanía en la arena del dragón? Olvídalo, solo haz lo que te he dicho. Es la orden del líder del clan. Además, el sublíder del clan y los ancianos lo han aprobado. Nuestra oposición probablemente no importaría. Por suerte, aún quedaban algunos individuos lúcidos entre ellos. Al recordarles esto, todos los miembros del departamento de seguridad quedaron como berenjenas congeladas. Uno por uno, todos inclinaron sus cabezas en un silencio atónito, sin atreverse a albergar más objeciones y, en cambio, comenzaron a contemplar el significado de esta directiva. El clan Uchiha a veces realmente muestra un hueso rencoroso, pero no se puede negar que una vez que te aprueban, realmente te aceptan desde el fondo de sus corazones. Kaito demostró un poder que ellos no podían imaginar, y los llevó a sofocar la rebelión, incluso eliminando la raíz de la rebelión y enfrentándose al Hokage. Los anteriores líderes del clan jamás lograron semejantes cosas. Solo toleraron la indiferencia, sin darle ninguna esperanza al clan. Ahora vieron esperanza y su reverencia interior hacia Kaito se volvió aún más ferviente. El nuevo líder del clan les pidió que cambiaran, que siguieran el nuevo sistema, y aunque no lo entendían, pensaban que era su problema. Olvídalo, si no lo entiendes, simplemente deja de pensar. Simplemente sigue estas instrucciones con seriedad. Después de todo, sé que bajo el liderazgo del líder del clan, solo mejoraremos. Capítulo 113. La implementación del nuevo sistema realmente hizo que innumerables miembros del clan Uchiha sintieran una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo, ya que el contenido que estaban aprendiendo parecía trastocar su comprensión. Además de eso, tenían su propio trabajo que hacer durante el día, y era básicamente después del trabajo cuando podían reunirse para estudiar. Incluso muchos miembros del clan, en respuesta a la esperanza familiar de una mayor población, comenzaron a procrear más vigorosamente, lo que llevó a que muchos miembros se sintieran excepcionalmente fatigados. Por el contrario, los niños como Sasuke obtuvieron mejores resultados, aunque también tenían tareas académicas. Sin embargo, cuando supieron que estas tareas las había establecido el líder del clan, estudiaron aún más duro y con más diligencia, sin sentir ninguna sensación de fatiga. Especialmente cuando Sasuke se enteró por su padre que todas estas cosas fueron discutidas y decididas por Kaito, y la evaluación que Kaito hacía de él también estaba basada en estas cosas. El entusiasmo de Sasuke por aprender aumentó aún más, aun cuando no comprendía del todo mucho de lo que estaba aprendiendo. Después de todo, las enseñanzas de Uchiha Ise y Uchiha Takechi eran profundas, y sus ejemplos a menudo hacían referencia a varias aldeas y países del mundo ninja. Este estilo de enseñanza fascinó a muchos, ya que descubrieron que sus horizontes se ampliaban y ahora comprendían muchas cosas que antes no entendían o habían entendido mal. Sin embargo, para los niños, esto no era tan agradable. Pero Sasuke tenía una ventaja. Su padre podía ayudarlo a alcanzarlos. Su padre podía enseñarle cosas, un privilegio que ni siquiera tenía aquel que fue expulsado del clan. A través de tal aprendizaje, Sasuke descubrió que parecía entender más cosas, pero después de comprender, sintió aún más disgusto por ese tipo. Este tipo ignorante, tan miope que quería destruir el clan, espero que sigas vivo, para poder ajustar cuentas contigo más tarde. Sasuke murmuró en su corazón, luego continuó con el resto de los miembros del clan, todos con dolor pero con alegría, para seguir aprendiendo. Por supuesto, los más afectados fueron los del departamento de seguridad. Necesitaban aprender sobre el clan y también sobre el departamento de seguridad. Sus vidas fueron descritas como amargamente divertidas. Parece que todos están muy entusiasmados. Kaito no pudo evitar reírse y contárselo a Shisui cuando descubrió que todos en el clan estaban trabajando duro. Claro que se esfuerzan mucho, ¿no podrían haber escuchado la orden que diste? Dijo Shisui con cierta diversión.
Y estas clases son realmente útiles. Asisto a todas las lecciones y me benefician mucho. Aunque Shisui recibió la enseñanza inicial de Kaito, ciertamente hizo un gran avance en la cognición, pero sentía que estaba lejos de ser suficiente. Por eso, no se perdía ninguna lección, sino que asistía diligentemente a clases con todos. Quizás debido a las acciones de Shisui, todos los miembros del clan se sintieron más seguros de aprender. Incluso el líder adjunto del clan, que poseía el Mangekyo Sharingan, estaba asistiendo con seriedad. ¿Por qué no participarían? Sigue así. Sabes que somos compañeros de clase, y ahora el líder y sublíder del clan. Si te deshonras, me arrastrarás. Kaito no pudo evitar bromear, pero cambió de tema rápidamente antes de que la expresión de Shisui se tornara seria. Realmente no soportaba que estos tipos armaran un escándalo por cualquier motivo. Por cierto, ese pequeño Naruto ha estado viniendo mucho últimamente. ¿Cómo está? ¿Y qué hay de los Anbu que lo siguen? ¿Han venido también? Naruto, como siempre, viene a menudo a jugar con Sasuke. Parece que a la pareja Fugaku le cae muy bien y lo tratan bien cada vez que lo visita, recordó Shisui antes de darle un informe detallado a Kaito. De hecho, esta información le llega a Kaito a diario. Pero a veces Kaito no los prestaba atención debido a su lentitud. Sin embargo, como vicelíder de su clan, Shisui no podía descuidarlos, de lo contrario sería vergonzoso cuando Kaito le preguntara al respecto. En cuanto a los Anbu, rotan sus turnos. Antes era Kakashi todo el tiempo, y ahora, aunque conozco a estos tipos, no estoy familiarizado con ellos. Pero si vienen, nos informarán. No pretendemos complicarles las cosas, pero haremos que los miembros de nuestro clan los sigan. Generalmente, es una regla tácita que los Anbu no pueden entrar sin más en un clan, y que el Hokage no puede intervenir en sus asuntos. Esta fue una de las principales razones por las que Danzo era tan despreciado. Rompió esta regla. Claro que todos los clanes no creían que Danzo se atreviera a hacer algo así sin el consentimiento tácito del Hokage. Parece que todavía cumplen las reglas. Al menos después de que lidiáramos con Danzo, empezaron a seguirlas, dijo Kaito, riendo. Si viviéramos en los viejos tiempos, los Anbu no habrían sido tan educados. Ni siquiera habrían permitido que los Uchiha tuvieran contacto con Naruto. Sobre todo porque solía haber innumerables dispositivos de vigilancia instalados fuera del territorio Uchiha. Aunque ya los han retirado, Kaito nunca los olvidaría. Pero ahora que los Anbu están siguiendo las reglas, Kaito no pudo evitar preguntarse una cosa. ¿Qué exactamente está haciendo Kakashi ahora? Mientras se producían cambios silenciosamente dentro de Uchiha y el departamento de seguridad, Kakashi estaba sentado solo en casa, sumido en sus pensamientos. Hoy era su día libre. En el pasado, quizá no lo hubiera aceptado, pero tras experimentar la embestida del genjutsu de Kaito, hoy parecía más dispuesto a descansar como es debido. Su descanso era para relajarse y darse más espacio para pensar. Nunca pudo olvidar todo lo que vio en el genjutsu de Kaito. No pudo olvidar la difamación que sufrió su padre. No podía olvidar la escena de su maestro luchando contra el 9 colas bajo la brillante luz de la luna, ni la figura solitaria de Naruto. No podía olvidar su propia figura superpuesta a la de Naruto, acompañada de las duras palabras intermitentes. Todo esto lo puso nervioso. Sobre todo, las últimas palabras de Kaito quedaron grabadas en su mente. ¿Alguna vez has considerado que tu padre sería atacado por la opinión pública de esta manera? ¿Alguna vez has pensado que en el entorno de crecimiento de Naruto, si alguien lo trata mínimamente bien, recordará la amabilidad de esa persona durante toda su vida? ¿Realmente puedes enfrentar a tu padre, a tu maestro? Kakashi se llevó las manos a la cabeza. Sintió un fuerte dolor de cabeza. Especialmente las escenas presentadas por el genjutsu, y las últimas palabras de Kaito resonando en su mente, le causaron una gran agonía. ¿Realmente puedo enfrentarlos? Kakashi murmuró para sí mismo, sus ojos lucían un poco perdidos, revelando una sensación de impotencia y confusión en esta neblina. Su ingreso al Anbu fue organizado por su maestro, con la esperanza de poder compartir el dolor de su corazón a través del trabajo del Anbu. Claro, es difícil decir si fue para prepararlo para tomar el control del Anbu en el futuro. Kakashi nunca lo había pensado así. Pero después de unirse al Anbu, se había estado adormeciendo con misiones de alta intensidad, lo que era un tanto contrario a las intenciones originales de Minato. Desafortunadamente, Minato ya no estaba para corregirlo. En la noche del 9 colas, Kakashi perdió a su maestro. Kakashi, quien había perdido a su maestro, se sentía aún más perdido.
Aunque había captado la voluntad de su maestro y sus amigos cercanos, no sabía cómo llevarla a cabo. No tenía un objetivo claro, un método adecuado, solo podía proteger Konoha con los medios más simples, llevando a cabo misiones Anbu. Pero las palabras de Uchiha lo confundieron. Sabía que esta podría ser su forma de provocar, pero al recordar todo el pasado, se vio incapaz de refutarlo. ¿Por qué el Uchiha terminó así? ¿Por qué mi padre terminó así? ¿Por qué Naruto terminó así? Kakashi, sosteniendo su cabeza caída con ambas manos, comenzó a repetir silenciosamente esta frase en su corazón, luego se quedó en silencio nuevamente. El tiempo pasaba y el corazón de Kakashi luchaba intensamente para emitir un juicio. De repente, la figura de Uchiha apareció nuevamente en su mente, todavía esa frase indiferente. Muchas cosas están relacionadas con Danz, he visto rastros de experimentación humana en Danz, el tercer Hokage nos dio muchos beneficios para mantenerme en silencio, ¿por qué no piensas por qué hizo esto? Por tu padre, por tu maestro. Por su padre, por su maestro. En ese momento, los ojos de Kakashi de repente se aclararon, y la confusión y la impotencia parecieron desaparecer rápidamente en ese momento. Recordó una vez haber hurgado en los archivos para investigar a un tipo llamado Tenz, solo para ser atrapado por Hiruzen Sarutobi, quien luego le entregó los archivos completos. Y recordó vívidamente que Hiruzen Sarutobi había admitido que Danz estaba realizando experimentos con humanos, específicamente con las células del primer Hokage. Aunque Hiruzen Sarutobi afirmó que todo se había detenido, la verdad era que Danz y Orochimaru continuaron su experimentación. Aunque Hiruzen Sarutobi no especificó de qué se trataba el experimento, Kakashi aún podía adivinar algunos aspectos. Parece que el experimento probablemente aún involucra las células del primer Hokage. La actitud de Kakashi se volvió más fría. Los experimentos celulares del primer Hokage eran tabú, por lo que Hiruzen Sarutobi no se atrevió a revelarlos. Además, ya sea mi padre, los Uchiha o Naruto, todos están manipulados por una opinión pública invisible, lo que provoca que sean marginados, odiados e incluso vilipendiados por la aldea. Al darse cuenta, el puño de Kakashi se apretó involuntariamente. Esta táctica era tan similar que levantó sospechas. ¿Podría todo estar orquestado por la misma persona? Ocultando estas acciones, encubriendo todo lo que Danz había hecho, pero atribuyéndole fácilmente la culpa. ¿Qué más se esconde tras todo esto? A Kakashi le resulta difícil no albergar pensamientos inusuales. Parece que realmente necesito investigar a fondo, para comprender completamente a Danz y que, el Hokage, tú, has estado ocultando. Capítulo 114. Justo cuando los departamentos internos y de seguridad de Uchiha estaban aprendiendo e integrándose dolorosamente, Kaito, Shisui y Fugaku llegaron a su laboratorio recién establecido. Este laboratorio, al ser de reciente creación, no parecía grande, pero ese no era el punto clave. La clave era que el ambiente interno y la estructura del laboratorio eran muy satisfactorios. La iluminación brillante y el excelente sistema de ventilación dieron una buena impresión del laboratorio a primera vista. Además, Kaito notó que el laboratorio había sido reforzado, lo que podría evitar que se derrumbara hasta cierto punto debido a las batallas en el aire. Después de todo, el laboratorio fue construido bajo tierra. En combinación con varias máquinas perfectamente dispuestas en el interior, el laboratorio realmente le dio a Kaito una buena impresión general, exudando algo del ambiente que un laboratorio debería tener. Dentro del laboratorio, los jóvenes que acababan de recibir una semana de entrenamiento médico ninja miraban varios instrumentos, aparentemente un poco nerviosos. Mientras tanto, Fugaku y Shisui yacían en la cama experimental, con sus cuerpos cubiertos por diversos equipos de monitoreo. Kaito permanecía en silencio a un lado, observando. Claramente, ambos estaban en medio de la experimentación y Kaito parecía un poco nervioso. Todavía recordaba cuando estos dos acudieron a él hace unos días expresándole sus deseos. ¿No es esto un poco apresurado? Kaito sintió dolor de cabeza al mirar a Shisui y Fugaku frente a él, porque Uchiha Fugaku declaró que quería comenzar los experimentos de inmediato. Nuestro entrenamiento de personal lleva apenas un mes en marcha. Formar a un ninja médico no es tarea fácil. ¿Podrán realizar nuestras tareas? Entrenar a un ninja médico no es tarea fácil. Aunque Kaito tenía muy claro que implantar el glóbulo blanco sería útil para el Mangekyou Sharingan, el experimento no requirió mucho esfuerzo. Y basándose en los resultados de Tsunade usando las células Hashirama, tener el Sharingan como supresor de hecho podría prevenir que ciertas cosas sucedan. Sin embargo, más vale prevenir que lamentar. Garantizar la seguridad del experimento era absolutamente necesario.
Después de todo, no todos son Obito Uchiha o Madara Uchiha. Si algo indeseable ocurriera, Kaito no estaba seguro de si los individuos, que solo habían recibido entrenamiento médico ninja básico, podrían controlarlo y manejarlo rápidamente. Es cierto que existe cierto riesgo, pero creo que si ese tipo pudo hacerlo, nosotros también deberíamos poder. En este punto, Uchiha Fugaku tomó el control de la conversación, mirando seriamente a Kaito y Shisui mientras hablaba. Líder del clan, permíteme ser el primero en realizar el experimento. Mis datos experimentales también pueden inspirar al clan. 4 para el desarrollo del clan, creo que puedo soportarlo. Claro que no soy imprudente. Tengo esposa e hijos que cuidar. Podemos continuar con el experimento gradualmente. Aunque nuestro personal médico aún no está completamente capacitado, aún puede realizar un seguimiento sencillo de los datos experimentales y observar mis reacciones físicas. Líder del clan, subdirector del clan, se lo ruego. La actitud de Uchiha Fugaku fue muy sincera, y sus palabras conmovieron tanto a Kaito como a Shisui. Participar en el experimento requiere algo más que valentía. Ahora mismo, Uchiha Fugaku está jugando con su vida. Por alguna razón, Kaito sintió de repente que este tipo se parecía un poco a Uchiha Izumi. Su comportamiento parecía una expiación. Kaito estaba realmente desconcertado por su razonamiento. Sin embargo, al reflexionar más detenidamente, sus decisiones eran, en efecto, muy similares a lo que había imaginado. Era solo que Kaito era algo más conservador. Prefería hacerlo todo en circunstancias más seguras. Pero, de nuevo, la cantidad de tiempo necesaria para entrenar a un ninja médico era bastante larga, y eso era algo que Kaito no estaba seguro de poder aceptar. Aunque los Uchiha se habían estabilizado, era solo temporal. Era absolutamente necesario un aumento sustancial del poder del clan Uchiha. Especialmente con un aumento de poder, los puntos de Kaito también aumentarían. Esto sería un refuerzo perfecto para él. Antes de que Kaito tuviera la oportunidad de hablar, Shisui comenzó a hablar. Líder del clan, estoy dispuesto a unirme al anciano Fugaku. Los experimentos requieren datos, y el anciano Fugaku por sí solo podría no ser suficiente. Con 2 conjuntos de datos para comparar, creo que el resultado sería mejor. Al mirar a estos dos frente a él, Kaito se quedó momentáneamente sin saber si reír o llorar, pero después de considerarlo, finalmente aceptó. De hecho, para este tipo de trasplantes, especialmente los de pequeña escala, tenía cierta confianza. El poder de los 6 caminos se construye a través de la combinación de los poderes de Indra y Asura, o más directamente, el producto de la intersección de la liberación Yin y la liberación Yang. Por supuesto, el poder del arte sabio probablemente también debería contarse, ya que este es el camino de evolución de Uchiha Madara. Kaito creía que Madara podía resistir este poder no solo porque era la reencarnación de Indra, sino también por otra razón muy importante. Eso es porque poseía el eterno Mangekyou Sharingan. Como producto de la liberación Yin, el eterno Mangekyou Sharingan complementa y equilibra naturalmente la liberación Yang del poder de Asura. Aunque tanto Shisui como Fugaku solo tenían el Mangekyou Sharingan, los cuerpos de Zetsu blanco también fueron ajustados por Zetsu negro. Quizás es por eso que Obito pudo usarlo incluso antes de activar el Mangekyou Sharingan. Por la misma lógica, Tsunade logró suprimir las células de Hashirama Senju con el Sharingan. De lo contrario, se habría convertido en un hombre árbol Shimura hace mucho tiempo. Y Kaito creía que sin el linaje Uchiha, también dependía de las células de Hashirama Senju para usar el Sharingan, con el fin de completar la técnica Izanagi. No debería haber ningún problema, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? Después de esperar un buen rato, Kaito finalmente preguntó, mirando a los dos acostados en la cama experimental. La pareja no parecía estar en las mejores condiciones. Si bien sus expresiones permanecían tranquilas, sus cuerpos estaban ligeramente enrojecidos. El sudor corría por sus frentes, lo que les hacía parecer como si tuvieran fiebre. Esta situación preocupó a Kaito. ¿Será que había calculado mal, lo que le llevó al fracaso esta vez? Aunque el fracaso es la madre del éxito, Kaito no deseaba que apareciera este tipo de amor maternal. Clan, líder del clan, según los datos, hay algunas reacciones en sus cuerpos. Sin embargo, debido a la baja dosis inyectada, la reacción solo puede considerarse leve y sus cuerpos se están adaptando lentamente. El que respondió a Kaito era un joven miembro del clan Uchiha que recientemente se había desempeñado bastante bien en el aprendizaje de ninjutsu médico. Además, sus antecedentes estaban limpios. Su padre incluso era un miembro veterano del Departamento de Seguridad, razón por la cual fue elegido para estar aquí.
En realidad, la situación de todos los que entraron aquí era similar. Kaito y su equipo eligieron, naturalmente, a quienes podían confiar. Este grupo fue el primero. Naturalmente, habría un segundo y un tercer grupo. Kaito necesitaba un gran número de talentos. Al escuchar sus palabras, Kaito asintió levemente. En realidad, su comprensión de estos asuntos no era muy amplia. En su vida pasada, fue estudiante de artes liberales, y la razón por la que eligió las artes liberales fue principalmente porque sus habilidades en matemáticas y física eran demasiado débiles. A diferencia de Uchiha Madara, Fugaku y Shisui no metieron algo directamente en sus cuerpos para luego cosérvalo. Habían cortado una pequeña porción del brazo de Obito, luego a través de métodos especiales de disolución y refinamiento, finalmente obtuvieron 2 pequeños frascos de líquido para inyección. Este procedimiento también pretendía garantizar la seguridad. Sin embargo, la situación actual no era muy buena. ¿Te estás adaptando poco a poco, eh? Kaito miró con seriedad al joven miembro del clan Uchiha. Aunque, en realidad, era mayor que él, en definitiva, era el líder del clan. Sí, líder del clan. Según los datos, así es. Ante la pregunta de Kaito, el joven Uchiha bajó la cabeza y respondió con sinceridad. Frente a Kaito, aún sentía una enorme presión. La sustancia que acaban de inyectar es muy especial, parece ser completamente opuesta al poder del anciano Fugaku y Shisui. Sin embargo, este poder parece poder adaptarse a sus cuerpos y ahora se ha equilibrado. Pero como es la primera inyección, es posible que sus cuerpos aún no se hayan adaptado completamente. ¿En serio? Kaito miró todo esto con el ceño fruncido. Luego, simplemente hizo un gesto con la mano y dijo, salgan todos primero, los llamo en un momento. Sí, líder del clan. Todos los ninjas médicos del laboratorio respondieron de inmediato al oír esto. Aunque pensaban que esto no seguía del todo el protocolo, no rechazarían las órdenes del líder del clan. Poco después, el laboratorio se vació y el grupo de ninjas médicos se trasladó a la siguiente habitación para esperar. En ese momento, Kaito activó su Mangekyo Sharingan. Aunque el Sharingan no podía alcanzar el mismo efecto de penetración que el Byakugan, aún podía observar chakra. En un instante, vio claramente que tanto Shisui como Fugaku tenían 2 corrientes de chakra colisionando dentro de sus cuerpos. Sus reacciones adversas actuales probablemente se debieron a estos chakras en conflicto. Después de todo, estas 2 corrientes de chakra realmente tenían una relación de tipo enemigo mortal. Sin embargo, estos 2 chakras quedaron temporalmente paralizados y el poder de Uchiha pareció suprimir por completo al otro lado. ¿Fue porque se inyectó muy poco? Kaito reflexionó en silencio, pero notó que el poder inyectado parecía haberse integrado en sus cuerpos. Aunque se retiraba poco a poco, no se dispersaba completamente y el poder no había desaparecido por completo. ¿Cómo te sientes? Después de observar por un rato, Kaito finalmente preguntó. Aunque según mis observaciones y los datos que me proporcionaron, la situación no parece ser tan mala. Sin embargo, como ninja, creo que todavía necesito preguntar sobre tus sentimientos, tus sensaciones personales. En realidad, además de la incomodidad inicial, podía sentir claramente algo extraño dentro de mi cuerpo, un poder extremadamente repulsivo. Fugaku levantó la cabeza y pensó un momento antes de hablar. Parecía que, efectivamente, no tenía ningún problema importante. El resto está bien, y ahora la potencia no parece tan intensa. Así que mi cuerpo aún no está del todo adaptado. Pero puedo sentir este poder en mi cuerpo. Quizás todo mejore cuando mi cuerpo se adapte poco a poco. Mi situación es similar a la del anciano Fugaku, y también sentí algo más. Shisui también habló desde un costado. Quizás debido a su juventud, lucía mejor que Fugaku, y sus percepciones eran más profundas. Puedo sentir que estos poderes parecen estar nutriendo mi cuerpo a cambio, especialmente mis ojos, que parecen haber cambiado. ¿Cambió? Al escuchar las palabras de Shisui, Kaito involuntariamente lo miró a los ojos. Por extraño que pareciera, Kaito pudo ver un diminuto, casi imperceptible, poder parecido al chakra surgiendo lentamente en sus ojos. Al ver esto, Kaito se sintió inmediatamente aliviado, pues sabía que este experimento no había sido abrazado por la madre del fracaso. Capítulo 115. Los resultados del primer experimento, en general, fueron bastante buenos. Aunque la dosis inyectada fue pequeña y se produjo una reacción de baja intensidad, las reacciones de estos 2 individuos comenzaron a disminuir e incluso detenerse a medida que pasaba el tiempo. Por supuesto, era inevitable que sus condiciones parecieran bastante débiles en este momento.
Afortunadamente, tal debilidad no fue particularmente impactante, considerando que la situación actual de Lucia no era tan peligrosa como había sido. Tuvieron tiempo para recuperarse lentamente y su tarea principal ahora no era otra que monitorear el estado del clan. Sin embargo, todavía se están adaptando a este nuevo poder, por lo que realizar nuevos experimentos podría ser imposible por ahora. Kaito estaba muy preocupado por su situación. Aunque era improbable que crearan un nuevo par de ojos eternos, poder usar el poder de su Mangekyou Sharingan sin límites era algo bueno. Además, Kaito conocía los secretos de los Uchiha. Lo que hacía, hasta cierto punto, podía considerarse como completar la cadena genética Otsutsuki de los Uchiha. Senju y Uchiha eran inherentemente uno, quien sabe cómo Otsutsuki Agoromo tuvo hijos. Dividió su propio poder en dos, y cada lado no tenía relación con el poder del otro. Pensándolo bien, Kaito sintió que esto podría compararse con el dicho suciedad en un pañuelo blanco. Todo un desastre. ¿Podría ser que selló a su propia madre para proteger a su hijo? Kaito no sabía la verdadera situación, pero considerando que este antepasado tenía hijos de ese tipo, no pudo evitar pensar en esa dirección. Sin embargo, estas no eran las preocupaciones de Kaito. Se preguntaba si en el futuro podría intentar completar todos los genes Uchiha con esta cosa. Por supuesto, esto necesita ser experimentado y demostrado. Al menos, estos jóvenes deberían aprender más sobre genética y biología celular para comprobar mi idea. El experimento aún necesitaba tiempo, por lo que Kaito también se centró en el aspecto familiar. La reforma ya llevaba un tiempo en marcha y Kaito sentía curiosidad por su desempeño. Tenía relativa confianza en la familia, pues él mismo impartía clases y comprendía muchas situaciones. Pero no entendía muy bien el departamento de guardia. Aunque las situaciones reportadas eran buenas, era necesario verificarlo personalmente. Además, esta es una forma importante para que los Uchiha expresen sus demandas y se integren a Konoha, por lo que no puede arruinarse bajo ninguna circunstancia. El departamento de guardia era increíblemente importante para los Uchiha, especialmente después de que Kaito tomó el control. Esta era la garganta de Kaito para hablar con todos en Konoha, este era el canal principal para que los Uchiha expresaran sus demandas a Konoha. Naturalmente, Kaito estaba extremadamente preocupado por su desempeño, porque sabía muy bien que Sarutobi Hiruzen y los demás definitivamente no dejarían las cosas descansar, todavía tenían una batalla que enfrentar en el futuro. Kaito ya tenía una idea. Si no puedo destruir tu voluntad, entonces debería poder destruir el cuerpo que la porta, ¿verdad? Pero lograr estos objetivos no será fácil. Después de todo, ese es el Hokage de Konoha. Si Kaito quiere quedarse en Konoha, naturalmente, necesitará algunos preparativos y planes. Mientras Kaito estaba preocupado por la situación del departamento de guardia, un grupo de ninjas borrachos estaban teniendo una acalorada discusión. El tiempo había avanzado silenciosamente hasta noviembre, con un reciente episodio de nieve invernal recién pasado. Aunque difícilmente podía decirse que la paz reinaba en Konoha, la risa de la nueva generación de niños resonaba por las calles y callejones. Las gruesas acumulaciones de nieve se convirtieron en sus mejores juguetes, con bolas de nieve silbando en los espacios abiertos. Bajo los árboles se podían ver varios tipos de muñecos de nieve apilados, las manos y las caras de los niños estaban rojas como el hielo, pero eran incansables. Los ninjas, en cambio, preferían calentar una olla de vino caliente en las tabernas y charlar de temas interesantes. Con este tiempo, era un placer absoluto. A los Chunin y Genin de Konoha les gustaba frecuentar una taberna en particular, donde el dueño era de buen carácter y se rumoreaba que alguna vez había sido un Jonin. Sin embargo, debido a las heridas sufridas en la guerra, se vio obligado a retirarse, aunque logró aferrarse a su vida. Por lo tanto, incluso las figuras de Jonin se podían ver con frecuencia en esta taberna. El calor que emanaba de la estufa llenaba el interior, haciendo que uno se sintiera cálido y cómodo al entrar. Algunos ninjas, con tazas en mano, estaban absortos en una conversación, con evidentes signos de embriaguez en sus rostros, creando una atmósfera estridente en la sala. Sus temas naturalmente giraron en torno al reciente incidente que involucró al clan Uchiha asediando la unidad raíz. Especialmente después de presenciar el uso que Kaito hizo de Susanoo realizando la danza de las aves acuáticas, obtuvieron una nueva comprensión del poder de los Uchiha. Aunque la mayoría de los ninjas de Konoha todavía tenían una percepción pobre de los Uchiha, los ninjas inevitablemente adoraban a los fuertes. Especialmente porque las acciones del Uchiha estaban justificadas, esto provocó que algunos que veneraban la fuerza vieran al Uchiha bajo una luz ligeramente más favorable.
Sin embargo, cuando uno de ellos conversó casualmente sobre todo lo que Kaito había hecho, naturalmente enfureció a muchas personas que tenían aversión hacia Luchia. En especial, jamás olvidarían la escena en la que Kaito y sus compañeros usaron un jutsu aterrador para intimidar al Hokage. Esto era simplemente inimaginable para muchos ninjas civiles. En tal situación, ambas partes inmediatamente comenzaron a discutir. Un grupo creía que los Uchiha no habían hecho nada malo, ya que la falta de disciplina del Hokage resultó en intenciones maliciosas hacia su clan. En tal situación, su elección de represalia estaba justificada, y dado que el Hokage los había malinterpretado, tal escenario era normal. La otra parte, sin embargo, creía que los Uchiha no deberían haber actuado de esa manera bajo ninguna circunstancia, ya que no tenían ningún respeto por el Hokage en sus ojos. Ambos lados discutían interminablemente sobre estos temas, y los ninjas, especialmente los jóvenes, siempre se preocupan mucho por su orgullo, especialmente después de una bebida. Al final, no quedó claro quién dio el primer puñetazo, pero pronto se desató una pelea. Los ninjas de los alrededores formaron un círculo, instigándose unos a otros. Sin embargo, a medida que la discusión entre ellos se hizo más grande, más y más se involucraron y la situación se volvió completamente caótica. Finalmente, fue la oportuna llegada de los guardias la que puso fin al caos y se llevaron a todos. ¡Qué mala suerte! Temprano a la mañana siguiente, Kamonoto se despertó, se quitó la colcha y se frotó la cabeza, murmurando para sí mismo. Había sido uno de los que se involucraron en la pelea de la noche anterior. El subidón de alcohol hacía que la pelea fuera emocionante. Sin embargo, la emoción de la noche se había convertido en arrepentimiento. Especialmente desde que lo habían llevado al departamento de guardia, no pudo evitar suspirar. Sabía muy bien lo mala que era la reputación del departamento de guardia en Konoha, y aquellos que eran arrastrados allí rara vez tenían un buen resultado. Además, había oído rumores sobre el funcionamiento del departamento de guardias. Por ejemplo, si no les dabas las respuestas que querían oír, te harían algo. Como usar la llamada técnica de restauración de la gran memoria. En definitiva, era un departamento despreciado. Kamonoto, por favor ven con nosotros. Justo cuando estaba empezando a sentir aprensión, un hombre que llevaba una insignia del departamento de guardia se acercó y le habló. El hombre parecía bastante amable, pero lo que desconcertó a Kamonoto fue que sintió que algo andaba mal en él. Sin embargo, no podía permitirse pensar mucho ahora. Su mente estaba llena de preocupación, sin saber qué le haría el departamento de guardia. Tomando una respiración profunda, siguió en silencio al hombre que estaba frente a él afuera. Pronto llegaron a una pequeña habitación donde estaba sentado un hombre de mediana edad de aspecto serio. Al ver esto, Kamonoto no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. Sobre todo cuando la puerta se cerró tras él, sintió una oleada de pánico. Parecía que ya podía sentir la inminente técnica de gran restauración de la memoria si no decía algo que satisficiera al hombre frente a él. Aunque estaba lleno de resentimiento y odio, como ninja, especialmente un ninja civil, realmente no tenían los medios para luchar contra estos grandes clanes y departamentos. Kamonoto, ¿verdad? Mientras Kamonoto estaba perdido en sus pensamientos, el hombre de mediana edad frente a él de repente reveló una sonrisa bastante escalofriante. Esta escena dejó a Kamonoto aún más desolado. Entonces, las siguientes palabras del hombre lo dejaron atónito. Mi nombre es Uchiha Dare, soy su examinador principal. Esta habitación está bajo vigilancia, todo lo que usted haga y diga, y todo lo que yo diga y haga, será grabado. Espero que puedas explicar honestamente tus acciones. Claro que tienes derecho a guardar silencio, pero eso no te favorecerá. Y es mi deber informarle por qué lo trajeron aquí y qué tipo de castigo puede enfrentar. ¿Entendido, Kamonoto, un chunin, correcto? Ah, ¿sí? Kamonoto respondió algo aturdido, mientras todavía estaba tratando de recuperar su orientación. Nunca imaginó que el departamento de guardia sería tan amigable y humano. Al decirle que había cámaras de vigilancia, querían decir que grabarían el proceso de su interrogatorio. Naturalmente, no necesitaría preocuparse de que utilizaran algunos métodos especiales para hacerle recordar lo que había hecho. También le dijeron que era su deber informarle sobre los delitos que había cometido, las normas que había violado y las posibles consecuencias. A Kamonoto le costaba creerlo. ¿Era este realmente el mismo departamento de guardia que tenía fama de ser completamente malvado y despreciado? De repente, Kamonoto recordó que cuando se despertó, parecía haber estado cubierto con una colcha.
El clima había cambiado ahora, y aunque los ninjas tienen una buena resistencia al frío, pasar una noche congelándose en un lugar así ciertamente sería incómodo. El departamento de guardia en realidad había preparado estas cosas para ellos, los prisioneros, lo que una vez más trastocó la comprensión de Kamonoto. En ese momento solo había un pensamiento en su cabeza. ¿Estoy soñando o hemos malinterpretado demasiado al departamento de guardia?